Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Radio de Derechos Indígenas le presenta este espacio informativo con notas relevantes de Norte, Centro y Suramérica, África y Asia. Bienvenidos y bienvenidas. Brasil. Tras varios días de protesta indígena, el gobierno suspende el dragado de un río amazónico. Tras 2 semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos. Los pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida. Como medida de protesta, cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Además de suspender este proceso, el gobierno prometió una consulta libre, previa e informada a las comunidades locales antes de avanzar en las obras. Chile. La nación mapuche exige justicia y reconocimiento para la laguna ancestral del Gualmapu. Organizaciones y comunidades mapuche convocaron a la 14ª movilización por el Mapuzungún, denunciando la falta de voluntad política de sucesivos gobiernos para reconocerlo como lengua oficial y garantizar derechos lingüísticos básicos. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, exigieron y exigen al Estado de Chile cumplir compromisos internacionales y reparar la deuda histórica con el pueblo mapuche. Mientras, desde hace más de una década, las iniciativas comunitarias y el movimiento por el Mapuzungún continúa revitalizando el idioma pese a la ausencia de un marco legal que las respalde. Argentina. Comunidades indígenas se manifiestan en contra de la reforma de la Ley de Glaciares. La Asamblea Abierta en Defensa de Agua y ambientalistas expresaron su preocupación frente a un proyecto del gobierno nacional que plantea habilitar a empresas mineras a explotar en zonas de reservas de agua dulce. Este proyecto de ley habilita a empresas mineras a ingresar en zonas de glaciares y periglaciares extrayendo y contaminando el agua dulce del país, entre ellos Jujuy. Las comunidades y ambientalistas ejecutaron acciones de protesta para que los representantes por la provincia, senadores y diputados nacionales expresen su posicionamiento, además de exigir argumentos sobre un proyecto que es una amenaza a la vida. Ecuador. Indígenas quichua se convierten en guardianes del Yasuní. Integrantes del pueblo quichua del Curaray están implementando proyectos que protegen su territorio ancestral, conocidos como Sacharruna, personas de la selva, y como parte de la iniciativa Guardianes del Yasuní, buscan reforzar la defensa de sus 190.000 hectáreas frente a la amenaza de la minería y la actividad petrolera. Su territorio colinda con el Parque Nacional Yasuní y se superpone con la franja de amortiguamiento de la zona intangible Tagaeri-Taromenane, hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El objetivo es que, en los próximos 10 años, el parque alcance una implementación adecuada en su plan de manejo, trabajado de manera conjunta con las nacionalidades indígenas que habitan en la reserva de la biosfera del Yasuní, un territorio de 2.007 millones de hectáreas, considerado uno de los más biodiversos del planeta. Nicaragua. Indígenas huyen a Costa Rica. Cientos de personas del pueblo Miskito han salido de la costa caribe de Nicaragua y Honduras en los últimos años, debido al incremento de la violencia y la falta de oportunidades. Orfidia Panti, mujer misquita originaria de una comunidad a orillas del río Coco, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, llegó a Costa Rica en septiembre de 2022, huyendo de la violencia en su territorio. Panti denuncia que en su comunidad operan colonos, grupos armados que invaden tierras ancestrales y amenazan a las familias indígenas. Afirma que incluso han asesinado a niños y mujeres.
y su caso no es aislado. De acuerdo con Ana Quiroz, del Centro de Información de Servicios de Asesoría en Salud, el flujo migratorio hacia Costa Rica aumentó especialmente desde 2023. Señala que la principal causa es la persecución y el acoso de colonos armados, presuntamente respaldados por autoridades locales. Las organizaciones sociales advierten que la crisis humanitaria en territorios indígenas de la región continúa en aumento. Bolivia. Pueblos indígenas denuncian reformas que amenazan sus territorios. Pueblos indígenas de la Amazonía boliviana exigen al gobierno y a instancias del Estado garantizar la seguridad jurídica de sus territorios, el respeto a sus derechos colectivos y la defensa de la vida. Mediante una plataforma de demandas, presentaron una agenda integral y advirtieron de iniciativas legislativas que buscan modificar el régimen agrario y afectan a sus derechos colectivos. En esta línea, invocaron al gobierno a abrir espacios de diálogo antes de impulsar reformas, así como para abordar esta agenda indígena de demandas. Esperan que el pedido se concrete entre el 23 y el 27 de marzo de 2026. La plataforma denuncia que las iniciativas legislativas para modificar el régimen de la propiedad agraria abren el riesgo de mercantilización, concentración de la tierra y debilitamiento progresivo de la propiedad colectiva indígena. De la misma manera, exigen el fortalecimiento del monitoreo territorial, el respeto a normas propias sobre el uso de los recursos naturales, la creación de una universidad indígena amazónica en Beni y la incorporación de médicos tradicionales al sistema de salud. Estados Unidos. Legisladores de Dakota del Sur aprueban política que reconoce la importancia de la consulta con las tribus. Los legisladores de Dakota del Sur han aprobado una política que reconoce la importancia de la consulta con las tribus. Aunque no llegan a establecer las reuniones periódicas como un requisito legal, el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 1232, que alienta a las agencias estatales a colaborar con las tribus en programas que afecten a sus miembros. Sin embargo, el comité eliminó el texto que había exigido la documentación de estos esfuerzos para evitar posibles litigios. Mientras tanto, fracasó una propuesta separada para crear una comisión formal que se reuniera 4 veces al año. Los opositores argumentaron que las relaciones no se pueden legislar, mientras que los partidarios afirman que una estructura formal es necesaria para la estabilidad a largo plazo. Canadá. Líderes atihuamec demandan a Quebec para detener la tala en sus tierras ancestrales. Líderes indígenas del norte de Quebec han presentado una demanda histórica contra el gobierno provincial para que se revoquen los permisos forestales en su tierra ancestral. Tras años de bloqueos y negociaciones fallidas, los ancianos Atikamekw y los defensores de la tierra cuestionan la autoridad de Quebec para autorizar la tala industrial en Neyrowiziw-Aski, sin consulta genuina. Los demandantes argumentan que la tala indiscriminada a gran escala ha diezmado su capacidad para recolectar medicinas y alimentos tradicionales. Esta acción legal sin precedentes busca establecer el título aborigen a través de los tribunales, lo que podría sentar un importante precedente nacional sobre cómo los gobiernos provinciales deben respetar los derechos territoriales indígenas antes de otorgar permisos de explotación de recursos. Japón. Antiguos rituales indígenas de ahumado revelan la momificación más antigua del mundo. Un estudio pionero ha confirmado que las tradiciones indígenas de entierro mediante secado con humo en Asia y el sudeste asiático se encuentran entre las más antiguas del mundo, con una antigüedad de más de 10.000 años. Al analizar restos hallados desde China hasta Indonesia, los investigadores descubrieron que estos métodos sagrados de conservación, practicados desde hace mucho tiempo por las comunidades indígenas de Papúa, son anteriores a la momificación del Antiguo Egipto y a la cultura chinchorro de Chile. Los expertos también destacan que este descubrimiento honra la rica espiritualidad de los cazadores-recolectores indígenas, cuyas sofisticadas técnicas para llorar y honrar a los difuntos han perdurado en toda la región durante milenios.
Este hallazgo reconoce finalmente estas antiguas prácticas ancestrales como una piedra angular global de la historia cultural humana. Filipinas. El Tribunal Supremo da prioridad al consentimiento indígena frente a los intereses mineros. En una victoria histórica para los derechos sobre las tierras ancestrales, el Tribunal Supremo de Filipinas ha dictaminado que las empresas mineras deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de reanudar sus operaciones. El tribunal anuló un laudo arbitral anterior a favor de Lepanto Consolidated Mining, declarando que los contratos privados no pueden eludir la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas desde 1997. Declarando que los contratos privados no pueden eludir la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997. Esta decisión establece que la protección de los dominios ancestrales es una política pública no negociable. Para las comunidades indígenas, esto confirma que la tierra no es meramente un recurso para la explotación, sino un derecho constitucional que ningún acuerdo privado o vago legal puede ignorar legalmente. Taiwán. Comunidades indígenas recuperan su soberanía cultural a través del canto y la danza. Las comunidades indígenas de todo Taiwán están liderando una poderosa generación cultural, transformando la música y la danza ancestral de un patrimonio estático en una resistencia viva. Más allá de la asimilación colonial y la preservación impulsada por el gobierno, comunidades como los Sedik y los Bunun están utilizando tradiciones polifónicas para sanar el trauma histórico y reconectarse con las tierras ancestrales. Desde el ecoturismo autosuficiente de los Smangus hasta los proyectos universitarios de descolonización y el auge de artistas jóvenes que encabezan las listas de éxitos cantando en lenguas nativas, estos movimientos afirman que las tradiciones son dinámicas y autónomas. Este resurgimiento marca un cambio decisivo. Dejamos de ser sujetos de estudio para convertirnos en los dueños de nuestro propio futuro, vibrante y en constante evolución. Nepal, primer país asiático en firmar un importante acuerdo de carbono con la coalición LEAF. Nepal ha hecho historia al convertirse en el primer país asiático en firmar un acuerdo de créditos de carbono por valor de $55 millones con la coalición LEAF para frenar la deforestación. LEAF es una iniciativa global público-privada integrada por más de 30 grandes empresas y los gobiernos de Noruega, el Reino Unido, Estados Unidos y la República de Corea. El acuerdo, que abarca 3 provincias, tiene como objetivo recompensar a las comunidades que dependen de los bosques por sus esfuerzos de conservación hasta 2026. Sin embargo, los expertos advierten que el éxito depende de que se superen los obstáculos burocráticos. Si bien los grupos locales están presionando para que el 80% de los fondos se entreguen directamente a las comunidades de base, persisten las preocupaciones con respecto a las tasas administrativas y a la transparencia en la distribución de los desafíos. Para cumplir sus objetivos de cero emisiones netas, el gobierno debe ahora garantizar que estas complejas recompensas financieras lleguen realmente a los protectores indígenas de la tierra. Kenia. Las tierras indígenas en el país están amenazadas. Un nuevo informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia revela que las comunidades indígenas se enfrentan a un despojo generalizado de sus tierras y a daños medioambientales debido a proyectos de inversión a gran escala. El estudio titulado Voces de la Tierra detalla cómo los proyectos de desarrollo en los sectores de la energía, el petróleo y la conservación en 13 condados suelen dar lugar a violaciones de los derechos humanos y a la perturbación cultural. La presidenta de la comisión, Clarice Oganga, advierte que grupos como los Masái y los Turkana están siendo marginados de las decisiones económicas y se les niega una compensación justa. La comisión insta ahora al gobierno a que aplique medidas más estrictas de protección de la tierra y garantice que se consulte a las comunidades locales antes de que inicien futuros proyectos. Tanzania. Comunidades indígenas presentan una queja contra el Banco Mundial.
Las comunidades indígenas tanzanas han presentado una queja formal contra el Banco Mundial, acusando a la institución de no haber reparado la devastación causada por su proyecto Regrow de $100 millones. Aunque el banco puso fin a la iniciativa turística en 2024 tras las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desalojos forzosos, los ancianos y los aldeanos afirman que la pesadilla continúa. Los defensores informan que los guardabosques siguen aterrorizando las tierras ancestrales, mientras que nuevas órdenes de desalojo amenazan a decenas de miles de personas a pesar de las promesas de protección del banco. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en nuestra cuenta de TikTok en @Radio de Derechos Indígenas.